Pensar la enseñanza en el nivel inicial implica pensar todo un mapa diferente de otros niveles de enseñanza. El primer impulso de cualquier persona que piensa en enseñarle a otra persona consiste en pararse delante del otro y decirle cosas, y mostrarle cosas, y esperar que el otro, escuchando y mirando, se apropie de un conjunto de conocimientos que definen en conjunto el aprendizaje. En el nivel inicial nos aparece una convicción, una certeza diferente. Creemos que las personas aprenden, y cuando digo personas me refiero a los chicos, estando inmersos en un escenario de juego, un escenario de encuentro, un escenario de objetos, un escenario simbólico, imaginario, dramático, en el cual el encuentro con el conocimiento es más arriesgado, es más fortuito, es más espontáneo, no viene empaquetado en una palabra dicha y en una imagen mostrada, sino que aparece de una manera natural en el desenvolvimiento natural de las relaciones de los chicos entre sí. Cuando hablamos de unidades didácticas y de proyectos, no hablamos de formas burocráticas de organizar la escritura de una planificación. Hablamos de este espíritu que está presente en estas estructuras didácticas. En este curso la idea es pensar las unidades didácticas y los proyectos como formas que en el nivel inicial tenemos de apropiarnos de estas convicciones, de estas certezas sobre cómo aprenden los chicos y cómo enseñan los maestros. Vos estás hablando del decir y el mostrar que se da en todos los niveles, y nosotros en el nivel inicial hacemos, además del decir y mostrar, hacemos con los chicos, y los chicos son los que hacen y hablan de lo que hacen, y de alguna manera entra el juego como esa manera de enseñar que está y que la tenemos que incluir en nuestras unidades didácticas. Entonces las unidades didácticas dejan de ser ese plan tan burocratizado que es solamente para presentar y que se nos apruebe, sino es para pensar cómo vamos a incluir estas estructuras y cómo vamos a incluir el juego para que los chicos aprendan, más allá de lo que es que nos miren a nosotros, que nos escuchen a nosotros como los docentes, sino que ellos se incluyan y sean los protagonistas de este aprendizaje. Otra de las cosas que va a ser interesante pensar en el curso es esta cuestión de que toda pedagogía, toda intención educativa construye juicios de valor. Si vos reunís a tus alumnos y organizás algún tipo de actividad para enseñarles, estás tomando decisiones, que son decisiones de cierto contenido político. Vos decidís qué está bien y qué está mal hacer dentro de un aula. Jugar a dudar un poco de eso. A modo de ejemplo, está la maestra de sala de 2 con sus alumnos tomando la merienda, y los chicos empiezan a golpear con los vasitos sobre la mesa y hacen ruido y hacen ruido y hacen ruido. Entonces la maestra les dice: chicos, más tarde les voy a traer instrumentos para que ustedes expresen sus impulsos musicales. A ver, los vasos son para merendar, por favor no hagan ruido con los vasos. Y los chicos siguen haciendo ruido con los vasos. Entonces la maestra les dice: no, chicos, ¿qué les parece si llenamos los vasos con leche, tomamos la leche y más tarde hacemos música y los chicos siguen haciendo ruido con los vasos? Entonces la maestra pega un golpe sobre la mesa, les dice: basta, se terminó. Y todos los chicos se quedan callados. Entonces sirve una merienda. ¿Está bien o está mal? Una maestra podría decir: está mal. Está mal porque el uso del grito y del golpe les da a los chicos el mensaje de que la manera de silenciar una acción disruptiva es con otra acción disruptiva más fuerte, y que entonces la ley que prevalece es la ley del más fuerte y no la ley racional, la ley consensuada, la ley reflexiva. Viene otro maestro y puede decir: bueno, al final toda prohibición es constitutiva, sirve para formar el sentido de la ley. Si no existe un no, tampoco puede existir un sí. Desde una perspectiva más psicoanalítica, a lo mejor podría perfectamente defender esa intervención. Cada cosa que se hace y que se deja de hacer en el jardín puede mirarse desde distintos ángulos. El peligro es no construir una reflexión sobre eso. El peligro es hacer lo que es eficaz sin tratar de dudar, sin tratar de construir un fundamento sobre si vale la pena hacerlo y si vale la pena hacerlo de esa manera o pensarlo de otro modo. Está bien, lo que vos planteas también es dejarse ser perturbado de alguna manera, dejar que
se planteen las cosas y que lo que nosotros construimos como docentes lo construyamos como grupo, en el grupo, en la institución, que haya consenso, digamos, que no una docente tenga este tipo de actitudes cuando en realidad los demás entienden que eso no es la manera de construir, sino que justamente todas estas situaciones se presenten como una manera de construir conocimiento en una institución, sobre cómo se hace, cómo se enseña, por qué se enseña así, porque si no, para los mismos alumnos es, con esta maestra se puede, con esta maestra no se puede, con la otra, y en realidad una maestra no es la que hace la diferencia, sino la construcción, el pasaje de una clase en otra clase, en otra clase, y en un proyecto que dure los 3 años que dura el jardín. Entonces, esa es la manera en que, planteando y reflexionando, y no tomando la reflexión como algo que vos pensás y podemos pensar y nos podemos hablar y hablamos sobre huellas perdidas, sino reflexionar sobre lo que realmente sucedió. Esta situación que vos planteás en una sala de 2, que sea una situación para plantearse, no desde lo que está prohibido, de lo que es prescriptivo, desde lo que se debe, lo que no se debe, sino, bueno, ¿cuál era el fin? ¿Qué es lo que se estaba buscando? O sea, esos chiquitos, si la maestra no frenaba esa situación, se iban a quemar con la leche caliente, con lo cual está totalmente aceptado que eso se frene. En cambio, si vos decís, bueno, pero si esa maestra a veces lo permite, otras veces no lo permite, y depende más que nada de cómo se levantó ese día, ese chico no termina de aprender. Entonces, acá es donde estas situaciones se tienen que plantear a nivel institucional, como un aprendizaje de grupo, en situaciones en que todos construyen para el conocimiento de esa institución. Desde la perspectiva que vos estás planteando, entonces reflexionar forma parte de la práctica. A veces la palabra reflexión tiene mala prensa, es decir, uno se imagina al docente reflexivo como un docente que se sale de su práctica y se sume en una especie de meditación. Si vos vas a una reunión y te dicen, el objetivo es reflexionar sobre las prácticas, y todo el mundo dice reflexionar, acá yo vine a aprender, no a reflexionar. Entonces es como que lo ven como un momento de pausa, pero de pausa donde nadie aprende. Fuera de la realidad cotidiana del jardín, desde una perspectiva quizás más eficaz, quizás más integrada a lo que es nuestra identidad profesional, la reflexión es una práctica. La reflexión es una manera de pensar el día a día considerando alternativas. Sí, además reflexionar sobre algo que pasó, buscar los fundamentos teóricos de dónde lo harías, de dónde no lo harías, pero no reflexionar sobre la nada, reflexionar sobre algo que sucede y algo que queremos que mejore o que cambie, desde ese lugar. ¿Cómo podemos pensar estas cuestiones desde el punto de vista de la institución en la que todo esto tiene lugar, desde el punto de vista de que el docente no está solo, está en un equipo, tiene un equipo de conducción? Bueno, ahí creo que la gestión y el lugar del directivo, no desde un lugar ahí lejano, que es el que manda o el que dirige absolutamente, sino el que permite que este escenario, así como vos hablabas de los escenarios de los alumnos, cree buenos escenarios para que se pueda desarrollar la enseñanza. Entonces, desde ese lugar creo que un docente puede tener en una institución, con un buen directivo, una construcción de una gestión diferente, que es a lo que apuntamos. Hay directivos que se encargan de impedir que las cosas sucedan. Sí, es duro lo que decís, pero sí, a veces sí, porque además, si empezamos a que las planificaciones son para el director, ahí ya empieza a impedir, porque la planificación es para que el docente pueda enseñar mejor. Cuando vos la haces para cumplir con el director, porque a él le gusta que vos pongas, no sé, el cuadrito así, el cuadrito así, es donde empieza a impedir que se converse y se reflexione para mejorar la práctica. Bueno, ahí una revisión reflexiva sobre esta idea podría ayudar a pensar en un directivo que actúe abriendo espacios en los que las cosas pueden suceder, salvando obstáculos para que las individualidades que existen dentro de ese equipo puedan expresarse, puedan desarrollar sus potencialidades. Sin tener miedo a perder autoridad porque algún docente sepa más o desarrolle más algunas actividades o pueda manejarse mucho mejor en algún proyecto o sea un líder muy positivo dentro del grupo, ¿no? Que el director se anime a ser un líder pedagógico dejando ser a los demás y dejando que los demás desarrollen eso que les sale bien hacer, que es enseñar. Se podría decir que la estrategia de enseñanza
no existe aislada de la institución, existe en un contexto de permisos, de habilitaciones, de actitudes que permiten que estas cosas se desarrollen. Uno tiende a pensar que cierra la puerta de la sala y hace lo que quiere porque se queda solo. Y la verdad es que cuando cerramos la puerta de la sala no nos quedamos solos. Nos quedamos con mandatos, nos quedamos con convicciones, nos quedamos con prohibiciones, nos quedamos con todas aquellas cuestiones que nos condicionan desde lo que somos. Lo que no hay que permitir es que al cerrar esa puerta te quedes abandonado tampoco, ¿no? Y el problema también que hay es que el director no es que no quiere hacer una buena conducción, sino que el director, cuando llega director, llegó siendo docente. O sea, un director no hace una carrera para ser director y para gestionar esto o la mejora de su institución. Y es algo que se aprende. Entonces me parece que también es algo que el director tiene que trabajar con su equipo y ponerse con ellos a trabajar y armar bien su agenda para tener espacio para trabajar con sus docentes, para mirar lo que están haciendo en el aula, para poder reflexionar con ellos sobre lo que están haciendo, si es la mejor manera, si hay otras maneras, y para estudiar juntos, porque me parece que la escuela sea el lugar para construir conocimiento y entre todos. Me parece que sería, bueno, una gran utopía, pero espero que este curso ayude a que sea así. Desde hace unos 300 años, redondeando, el mundo educativo está dirimido entre posiciones tradicionales, conservadoras, estructuradas, y posiciones renovadoras, impulsoras de un ablandamiento de las relaciones pedagógicas, escolanovistas, críticas, etc. Una disyuntiva viejísima. Históricamente, en términos históricos, una disyuntiva larguísima. No existe otro espacio en el mundo occidental moderno en el cual la perspectiva blanda se haya desarrollado y se haya instalado como hegemónica en la misma medida que el nivel inicial. Es el único espacio en el cual estas ideas de una educación nueva, de una educación proactiva, de una educación con la participación activa del alumno, se llevaron hasta sus últimas consecuencias en forma masiva. Bueno, tendríamos que aprovechar esa situación y aprovecharla en el intercambio, no aprovecharla cada uno en su sala, en compartimentos estancos y el director sentado, sino aprovecharlo para un crecimiento profesional de cada uno de los docentes.